Sean todos bienvenidos a Rack Sport. Hoy te traemos 30 curiosidades del Club Sport Emelec. Bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos a nuestro seguidor Carlos Castro por el aporte de datos en este video. Número 1. En 1925 se jugó el tercer torneo de la Unión Deportiva Comercial, una liga de fútbol empresarial de la ciudad de Guayaquil. Para aquel año, la empresa de luz y fuerza eléctrica sacó su equipo de fútbol para disputar dicho torneo en las extintas canchas del American Park. El 30 de junio se cerraron las inscripciones con los siguientes equipos: Holger Glaesson, Orrenta Seminario, Despuig, Italian Filian, Commercial Bank, Emelec, Agrícola y Anglo Ashton, siendo Ital Filian, Anglo Ashton y Emelec los debutantes de aquel año. Su primer partido fue el domingo 2 de agosto de 1925 frente a Commercial Bank, en el cual empataron un tanto. En la definición del título, Emelec enfrentó al Anglo Ashton, en el cual empataron 2-2, a lo que el árbitro Alfonso el Tigre Legarda dispuso jugar otro tiempo de 45 minutos. Ante esto, el Anglo rechaza la petición y se retira del terreno del juego, y así Emelec es declarado campeón. Número 2. Para 1926, el estadounidense George Lewis Capwell llegó a trabajar en la planta eléctrica de nuestro país, llegando a Guayaquil. Rápidamente se vinculó con el deporte, formando parte de algunos elencos como básquet y béisbol del mismo. Luego de años de práctica amateur empresarial, decidió fundar de forma oficial y con vida jurídica a la institución llamada Club Sport Emelec. Capwell se fue a trabajar a Panamá en 1946, pero dejó un gran legado en la ciudad, formando una institución campeona en múltiples deportes y además el primer club de la ciudad con estadio propio. Número 3. La mañana del domingo 28 de abril de 1929, con iniciativa de George Capwell, Víctor Peña Herrera y Lauro Guerrero, entraron en sesión para formar el Club Sport Emelec. De esta manera quedaba constituido de forma oficial y junto a los empleados de la empresa eléctrica del Ecuador se afilian a la Federación Deportiva del Guayas. Aquella mañana, a las 10:15, quedaba constituido de forma oficial el Club Sport Emelec. Número 4. Club Sport Emelec debuta en la Serie C del fútbol del Guayas el 28 de junio de 1929 frente a Gimnástico, equipo que lo derrotó. Al final de la temporada no consiguen ni el título ni el ascenso, lo que molestó al gringo Capwell y decidió retirar el equipo de fútbol de la Fede Guayas. Por su parte, el club seguía con el elenco empresarial, ganando el torneo de la Unión Deportiva Comercial en 1933. Número 5. Emelec desde sus inicios fue un club multidisciplinario y fue dominador de diversos deportes en los años 30, en lo que destacan el básquet y el béisbol, en la que siempre comandaba su presidente, el siempre deportista George Lewis Capwell. Número 6. Desde 1940 el Club Sport Emelec tuvo un gran ascenso futbolístico, ganando el torneo de aquel año y subiendo a la Serie B en 1941, año que también gana el torneo y asciende a la Serie Intermedia en 1942, ganando esta, y para 1943 ya se encontraba en la Serie A, primera categoría de la Federación Deportiva del Guayas, la cual se mantuvo durante 8 temporadas hasta su desafiliación de la misma en 1950. Número 7. En la Serie C de Fede Guayas enfrentó a 21 de noviembre Boca Juniors, River Plate, Berlín y California. En el torneo de la Serie B enfrentó a Liga Deportiva Estudiantil, Fortuna, Huracán, 10 de agosto y Unión Deportiva Española. Mientras que en la Serie Intermedia enfrentó a Español, Huracán, Uruguay, Audaz Argentino, Berlín, California. Luego de ganar estas 3 series, en 1943 llegó a Serie A. Número 8. En 1943 se produce el primer partido oficial entre el Club Sport Emelec y Barcelona Sporting Club, quien había vuelto a la Serie A en 1942.
Este partido no era llamado aún Clásico del Astillero, pero sí fue su primer encuentro oficial. Aparte que este partido fue el inaugural de 1943. En un cotejo vibrante, el Barcelona se llevó la victoria por 3-4 ante su similar Eléctrico. Los goles azules fueron marcados por Rodrigo Cabrera en 2 oportunidades y Pedro Nevares. Por su parte, los toreros marcaron por intermedio de José Jiménez en 2 ocasiones, Vicente Villalta y Alejandro García. De esta forma, nacía el Clásico del Astillero y reconocido por la FIFA como el Clásico del Ecuador. Número 9. En el torneo de Fede Guayas de 1946, bajo la dirección técnica del exfutbolista ecuatoriano famoso de los años 20 y 30, Ramón Unamuno, se logró el título dejando de lado al Panamá, Norteamérica, 9 de octubre, Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil y Patria. Con 4 victorias y un empate, campeonó de forma invicta, consiguiendo así su primer título de la serie de prestigio. Número 10. Emelec clasificó al Campeonato Sudamericano de Campeones de 1948, que se llevó a cabo en Chile y tuvo 7 participantes, incluido el bombillo. Entre ellos estaban por Argentina el Club Atlético River Plate, campeón de su país de 1947. Por Bolivia, el Club Deportivo Litoral, campeón de La Paz de 1947. En Bolivia aún no había campeonato nacional. Por Brasil, el Vasco da Gama, campeón de la Copa de Río de Janeiro de 1947. En Brasil tampoco había campeonato nacional. En Chile estaba el Colo-Colo, campeón de su país de 1947. Por Perú fue el Club Deportivo Municipal, subcampeón de su país de 1947, ya que el campeón Atlético Chalaco rechazó la invitación. Por Uruguay fue el Club Nacional, campeón de su país de 1947. Y por Ecuador, el cuadro del Club Sport Emelec, campeón de Guayaquil de 1946. Cuando fue el inicio del torneo, aún no se definía el campeonato del Guayas de 1947. El Emelec en 6 partidos conquistó un empate y 5 derrotas. Número 11. En 1948, el Emelec logra su segundo título. Con la dirección técnica del ecuatoriano Eloy Carrillo, dejó atrás equipos como Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil, Norteamérica, 9 de octubre, Panamá y Barcelona. Con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota, los azules se alzaron con su segundo título provincial en la era amateur. Número 12. Para noviembre de 1950, el Emelec tuvo problemas con la Fede Guayas, lo que ocasionó la desafiliación de la misma. Ante este hecho, otros clubes como Barcelona, 9 de octubre, Norteamérica, fueron creadores de la Asociación de Fútbol del Guayas. Para diciembre de 1950 se jugaría un cuadrangular amistoso o torneo de preparación, en la que el Emelec jugó el primer partido profesional del Ecuador, frente al 9 de octubre, el 2 de diciembre del mismo año. Número 13. En el torneo Guayas de 1952, el Emelec desciende de categoría. Tras una muy mala campaña, en 14 juegos ganó 2, empató 1 y perdió 11, marcando 21 goles y recibiendo 40, logrando 5 puntos de 28 posibles. Emelec llegó a la última fecha con la posibilidad de salvar la categoría, puesto que con el Panamá disputaba esa esperanza, pero se topó con la Unión Deportiva Valdés y el 26 de noviembre lo derrota 1-4, condenando el descenso a la serie superior. Para 1953, directivos de la Guayas decidieron aumentar el número de participantes de 8 a 9 clubes, confirmando así la salvación del Emelec y uniéndose el Chacarita Junior, campeón de la superior de 1952. Número 14. En 1956, en el cuadrangular final, el Emelec empata 2-2 en la última fecha con el Barcelona y se proclama campeón profesional por primera vez. El cuadro era dirigido por el chileno Renato Panay, y para este campeonato estuvieron Valdés, Barcelona, Patria, Everest, 9 de octubre y Norteamérica. En 15 partidos ganó 9, empató 2 y perdió 4, marcando 28 goles y recibiendo 18, logrando 20 puntos de 30 posibles. Número 15.
En 1957, bajo la dirección técnica del italiano-argentino Eduardo El Tano Spandre, el Emelec consigue ser bicampeón en un solo año, ya que ganó el torneo de Azoguayas, que lo clasificó junto a Barcelona al primer campeonato nacional de fútbol para enfrentar al Deportivo Quito y Aucas, llegando a ganar dicho torneo. Sus números en Azoguayas fueron los siguientes: de 15 partidos tuvo 11 victorias, 3 empates y una derrota, marcando 39 goles y recibiendo 16, mientras que en la Serie A disputó 4 cotejos, consiguiendo 3 victorias y una derrota, marcando 8 goles y recibiendo 4. Con esto, el Emelec fue campeón provincial y nacional de 1957. Número 16. El torneo de 1958 de las Azoguayas es de mucho recuerdo para los emelecistas, ya que en la última fecha de las 2 primeras vueltas ganó 1-0 a su clásico rival, que no pasaba por un buen momento, y lo condenó al descenso de la Serie de Honor a la Serie Superior. Aquel partido, Emelec alineó a Cipriano Yulí, Jaime Uvilla, Alberto Cruz Ávila, Raúl Argüello, Jorge Lazo, Rómulo Gómez, José Vicente Balseca, Américo Castromán, Carlos Raffo, Juan Fabiani y Alfonso Núñez. Por su parte, Barcelona alineó a Pablo Ansaldo, Miguel Esteves, Vicente Lecaro, Luciano Macías, César Solórzano, Carlos Alume, Santiago Martínez, Mario Cordero, Gonzalo Salcedo, José Vargas y José García. El único gol del partido fue marcado por el emelecista Alfonso Núñez. Número 17. A Emelec se lo llamó el Ballet Azul en los años 60, ya que esta tradición inició en 1949 con el famoso Millonarios de Colombia y luego, desde 1959 hasta 1970, la Universidad de Chile. Por su parte, Emelec tenía un gran equipo que lo conformaban: Ramón Mayereyer, en la defensa, José Romanelli, Alberto Cruz Ávila y Mina, en la media, Carlos Pineda y Henry Magri. En la delantera, que fue llamada Los Cinco Reyes Magos, la conformaban José Vicente Balseca, Jorge Bolaños, Roberto Ortega, Enrique Raimondi y Carlos Raffo. Su entrenador era el argentino mundialista Fernando Paternoster, quien desde su llegada al Emelec ganó los títulos provinciales de 1962, 1964 y 1966 y la Serie A de 1965. Número 18. La definición del título provincial de 1964 se marcó por un clásico del astillero. Emelec y Barcelona lideraban la tabla de posiciones y deberían definir una tercera serie para saber quién era el campeón. Cabe destacar que los equipos del Guayas decidieron no participar del torneo nacional, lo que creó mayor interés en el provincial. Emelec era dirigido por el argentino Fernando Paternoster y Barcelona por uruguayo José María Rodríguez, quien venía en reemplazo del brasileño Gradín. En la ida, el Emelec con gol de Rubén Baldi se impuso a los amarillos, y en la vuelta el empate a 0 bastó para que el bombillo se hiciera con el título de 1964. Número 19. En la Serie A de Ecuador, el Club Sport Emelec descendió de categoría en 1980 y le tocó actuar los 6 primeros meses de 1981 en la Serie B, quedando campeón de la misma y retornando a la Serie A en la segunda etapa en la mitad del año. El 9 de noviembre de 1980, tras perder 0-2 ante el Nacional en Quito, acabó con las esperanzas eléctricas y lo condenaba a la Serie B de 1981 por primera vez en su historia. En la misma, luego de 18 partidos con 8 victorias, 9 empates y una derrota, el bombillo regresaba a la Serie A en la segunda etapa de 1981. Número 20. En la inauguración oficial del Estadio Monumental de su rival de barrio, Barcelona, el Emelec fue invitado para participar de un cuadrangular para disputar la primera copa de carácter amistoso. En semifinales, Barcelona Sporting Club derrotaba 2-1 al Fútbol Club Barcelona de España, mientras que el Club Sport Emelec vencía por el mismo marcador al Peñarol de Uruguay, lo que llevaba a la final del Clásico. Aquella final, ganada por el bombillo el 28 de mayo de 1988, se la conocería como el Monumentalazo, dado que Barcelona tenía todo preparado para dar la vuelta de la inauguración de su flamante estadio, pero su rival de patio impidió la fiesta amarilla, ya que con el gol
de Rubén Beninca vencía al portero Carlos Luis Morales y el esfuerzo de Claudio Alcíbar. Con esto, el Bombillo se proclamaba campeón de dicho torneo. Número 21. La mayor victoria de un clásico del astillero se la lleva Emelec, jugado un 2 de septiembre de 1990 cuando vencía al Barcelona por 6-0 en el Estadio Modelo. Válido por la cuarta fecha de la segunda etapa, Emelec vengó la eliminación de Copa Libertadores en el mes de agosto. Aquel partido, Barcelona enviaría un equipo alterno, ya que 3 días después jugaría la semifinal de Copa contra River de Argentina. Con 3 goles de Juan Carlos de Lima, 2 goles de Ivo Ron y 1 de Hurling Kancá, los eléctricos confirmaban la máxima goleada de forma oficial hasta el momento en los clásicos del astillero. Número 22. En el torneo de la Copa Libertadores, la edición de 1995 fue el año en que llegó a semifinales, siendo esta su mayor etapa alcanzada. Emelec llegó a 1995 siendo campeón del Ecuador en 1994 junto con el Nacional, compartiendo grupo con los brasileños Palmeiras, campeón brasileño, y Gremio, campeón de la Copa de Brasil de 1994. Luego de una intensa fase de grupos, Emelec clasificó tercero del grupo a octavos de final. En el mismo, le tocó enfrentar a Cerro Porteño de Paraguay. En la ida, el Emelec gana de local 2-0 y en la vuelta pierden 0-2, llevando a penales, en la cual se impuso el cuadro azul por el marcador de 5-4, pasando a cuartos de final. Ya en los cuartos se enfrentó al Sporting Cristal de Perú. En la ida ganaron 3-1 y en la vuelta en Lima el empate a 1 lo llevaba a Emelec a semifinales. Pero se tocó con el equipo que terminó siendo campeón de la edición, el Gremio. En la ida, en el Modelo, empataron 0-0 y en la vuelta en Porto Alegre, los cariocas ganaron 0-2, pasando a la gran final. Esta ha sido la mejor participación de Emelec en Copa Libertadores. Número 23. En 1998, Emelec tuvo en Jaime Iván Caviedes su máximo goleador del mundo. Sus 43 goles en el campeonato ecuatoriano marcaron un récord histórico, siendo reconocido por la IFFHS como el goleador más efectivo de primera división del mundo. Aquel año, el Emelec no pudo ser campeón, pero tuvo en Jaime Iván el goleador del torneo y del mundo. Sus 43 conquistas fueron de las siguientes maneras: 8 goles al Delfín, 7 al Espoli, 6 a Liga de Quito, 5 al Técnico Universitario, 4 al Olmedo, 4 al Panamá, 3 a Deportivo Quito, 3 al Aucas, 2 al Nacional y 1 a Barcelona. Luego de este logro personal, el Perugia de Italia lo contrata para 1999. Número 24. La final del torneo ecuatoriano del 2014 fue muy especial para los eléctricos, puesto que era la primera vez que se disputaba una final de Serie A del Ecuador enfrentados los equipos del astillero. Aquel año, con el formato de todos contra todos, en las 2 etapas, Emelec gana la primera y Barcelona hace lo mismo en la segunda. En las finales, la ida fue disputada en el Estadio Monumental, con la cual empataron 1-1. Y en la vuelta, con un capo a reventar, los azules se llevaron la victoria 3-0 ante los amarillos, ganando así la final del siglo. Número 25. El estadio del Emelec es el George Capwell, que fue construido en 1943 e inaugurado en 1945. Inicialmente sería usado para béisbol, pero ante la solicitud del Campeonato Sudamericano, actual Copa América, en Guayaquil en 1947, el estadio fue adecuado para fútbol, siendo reconstruido en 1989 y ampliado en los años 1991, 1999, 2006 y 2017. Esta última de forma definitiva. El arquitecto encargado de la remodelación en los 80 fue Ricardo Mórtola. Número 26. En la Serie A de Ecuador, Emelec ha disputado 9 finales, de las cuales fue campeón en 4 ocasiones. La de 1988 derrotando a Deportivo Quito, 2014 derrotando a Barcelona, 2015 derrotando a Liga de Quito y 2017 derrotando al Delfín. Y perdió las finales en 5 ocasiones, la de 1996 frente al Nacional, 1998 frente a Liga de Quito, 2010 frente a Liga de Quito
2011 frente a Deportivo Quito y 2018 frente a Liga de Quito. Número 27. Las mayores goleadas que registra el Club Sport Emelec en el torneo Fede Guayas fue el 11 de noviembre de 1950 en el 9-1 a Huancavilca. En el torneo Azoguayas, que fue de 1951 hasta 1967, su máxima goleada fue de 9-1 a Norteamérica el 13 de septiembre de 1964, con 4 goles de Rubén Baldi, 3 de Bolívar Merizalde y 2 de Jaime Delgado Mena. Por su parte, en Serie A de Ecuador, el 8 de octubre de 1995, el Bombillo vencía 8-0 al 9 de octubre, con 3 goles de Eduardo Hurtado, 2 de Jorge Batallas, 1 de Edu, Johnny Miqueiro y Pedro Muñoz. En torneos internacionales, en Copa Libertadores, el 7-2 ante Universidad Católica de Chile, en la que, con 5 goles de Enrique Raimondi, quien fue el goleador de la Copa ese año, 1 de Vicente Lecaro, refuerzo de Barcelona, y 1 de Jorge Bolaños, completan las máximas goleadas en la historia del Emelec. Número 28. El máximo goleador de la historia del Emelec es el argentino Carlos Alberto Juárez, con 146 goles oficiales entre 1996 y 2007, divididos de la siguiente manera: 126 goles en Serie A, 11 goles en Copa Libertadores, 7 goles en Copa Merconorte y 2 goles en Copa Conmebol. El segundo goleador histórico es el argentino Carlos Alberto Raffo, con 131 goles desde 1954 hasta 1963, dividido de la siguiente manera: 114 goles en Azoguayas y 17 goles en Serie A. El podio lo completa el ecuatoriano Jesús Cárdenas con 123 goles, divididos de la siguiente manera: 117 goles en Serie A, 5 goles en Serie B y 1 gol en Copa Libertadores, que va desde 1981 hasta 1993. Número 29. El Club Sport Emelec fue el primer y único equipo ecuatoriano en clasificar a una final de la Copa Merconorte en el año 2001, cuando perdió la tanda de penales en la final frente a Millonarios de Colombia en el Estadio Capuel. La campaña del Emelec de aquel torneo fue la siguiente: fase de grupos, 0-0 y 1-0 ante Universitario de Perú, 0-0 y 3-0 ante Atlético Nacional de Colombia, 0-0 y 4-1 ante el Blooming de Bolivia, terminando primero del grupo D. En semifinales, enfrentó al Santos Laguna de México, en el cual la ida perdió 1-4 y en la vuelta en el Capuel ganaron 4-1, forzando los penales, de los cuales ganan 4-2 y llegando por primera y única vez a la final del torneo. En la misma deberían enfrentar a Millonarios de Colombia. En la ida empataron 1-1 el 13 de diciembre y en la vuelta el 20 de diciembre con idéntico marcador van hacia los penales, en el cual pierden 1-3, con lo que el equipo colombiano se alzó con el título continental del 2001. El goleador del torneo fue el ecuatoriano Otilino Tenorio con 7 goles de las filas eléctricas. El plantel estaba conformado por los siguientes: porteros, Daniel Viteri, Rory Aragón y Juan Carlos Zambrano. Defensas, Carlos Quiñones, Augusto Poroso, Luis Zambrano, Franklin Corozo, Juan Triviño, John Cagua y Pavel Caicedo. Volantes, Walter Ayoví, Jaime Caicedo, Rafael Manosalvas, Richard Borja, Wellington Sánchez, Carlos Hidalgo, Rafael Quiñones, Luis Moreira y Moisés Candelario. Delanteros, Otilino Tenorio, Alejandro Kenning, Cristian Gómez, Moisés Cuero y Carlos Juárez. El director técnico era el ecuatoriano Carlos Sevilla. Número 30. Actualmente el Club Sport Emelec es el segundo equipo que más torneos nacionales ha conseguido desde 1957, acumulando 14 conquistas. En 1957, 1961, 1965, 1972, 1979, 1988, 1993, 1994, 2001, 2002, 2013, 2014,
2015 y 2017, resultando el único campeón en todas las décadas del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Y eso fue todo por el video de hoy. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes oficiales como @RackSport. Si te gustaría que hablemos de un equipo en específico, no dejes de hacer tus comentarios en nuestras redes oficiales. Somos Rack Sport, la verdadera historia del deporte ecuatoriano.